Nosotros, los compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del tercer semestre, le damos la bienvenida al doctor Pedro Luis del León Ralón, quien nos impartirá un tema sobre las lesiones de accidentes de tránsito, quien es el INASIF. También así le daré unas pequeñas palabras a mi compañera Sonia. Gracias, compañero Yuri. Bien, tengan cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Como estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, considero que es muy importante tener el conocimiento sobre lo que son los accidentes de tránsito, específicamente en el curso de Medicina Forense, el cual nos es impartido por el doctor Giovanni Cifuentes, quien en esta tarde, por razones laborales, aún no se encuentra con nosotros. Esperemos que más adelante se pueda unir a esta charla tan interesante. Es así, entonces, como damos inicio a nuestra charla, sean todos y todas bienvenidos. Buenas tardes, jóvenes. No sé si me dan el tiempo. El tiempo todo suyo, doctor. El tiempo es suyo, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Luis de León. Yo soy médico y cirujano, perito 2, laboro en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, en la sede de Huehuetenango, en el INASIF. Fui invitado por el compañero Benedicto para poder impartir con ustedes una pequeña clase sobre lesiones, traumatología de lo que son los hechos de tránsito. Permítanme, voy a presentar mi pantalla. La estamos viendo, ¿verdad? Así es, doctor. Correcto. Entonces, sin más que hacer, empezamos con accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito se dividen básicamente en 3 categorías: los accidentes de tránsito terrestres, los accidentes de tránsito aéreos y los marítimos. Pero por cuestiones de ley, creo que los más importantes son los accidentes de tránsito terrestres. Vamos a empezar con un poco de estadística. El INASIF estableció que el 33% de las víctimas de los accidentes de tránsito fueron 387 por allá del año 2017. En el 2017 se encontraron 2.128 personas que fallecieron a consecuencia de accidentes de tránsito y 387 eran peatones, es decir, no se encontraban sobre o dentro del vehículo. Para estadísticas un poquito más recientes, la última actualización es para junio del 2020 y ya se encontraban con 1.718 personas fallecidas y o lesionadas a raíz de un accidente de tránsito terrestre. El accidente de tránsito pues se divide en 2 grandes ramas, que son los propiciados por vehículos que están provistos de ruedas no neumáticas y las que son proferidas por vehículos de ruedas neumáticos. Hoy por hoy es muy difícil ver que alguien sea atropellado por una carreta o por alguien que va a caballo, pero de igual manera todavía se encuentran en algunas regiones, más que todo en el interior del país, en especial, por ejemplo, si nos circunscribimos a Huehue, podemos encontrarlo todavía en regiones como Todos Santos, Mentón, Las Huistas, donde todavía hay gente en parte todavía de su provincia donde se conduce con mucha frecuencia en este tipo de vehículos, caballos y carretas. Los más comunes y los más letales van a ser los proferidos por vehículos que cuentan con ruedas provistas de neumáticos. El accidente de tránsito o el accidente vehicular va a constar de 4 fases que son características del mismo. Son el atropellamiento, la caída, el arrastre y el aplastamiento. Cada una de ellas tiene una definición propia y va a tener lesiones que van a ser propias de cada una de estas fases. El atropellamiento va a constar de 2 fases también,
que van a ser su fase de impacto, su fase de impacto y la subfase de atropellamiento. Tenemos la fase de choque, que tenemos la subfase de impacto primario, que esta se va a dar cuando el vehículo impacta al peatón y va a ser golpeado el peatón por debajo de su centro de gravedad. El centro de gravedad más o menos se encuentra ubicado 15 centímetros, de 15 a 20 centímetros por debajo del tiro del pantalón, o si quieren verlo de esta manera, 10 a 12 centímetros por debajo de la ingle de la persona. Es decir, lo encontramos como al nivel del medio muslo. Cuando el vehículo golpea a una persona por debajo de este punto, hace que la persona pierda su equilibrio y empiece en sí el atropellamiento vehicular, y a esto se le llama fase de choque. La fase de choque en su impacto primario es lo que acabamos de descubrir. ¿Y ustedes qué creen que puede pasar con este tipo de accidentes? ¿Ustedes creen que todos los vehículos, cuando colisionan con una persona, se produce su fase de impacto primario? Bueno, pues les comento, no todos los vehículos van a propiciar una fase de choque con un impacto primario. ¿Por qué? Porque para que se dé su fase de impacto primario, el vehículo tiene que tener una altura máxima de 60 centímetros a nivel del borde superior del bumper. Y no todos los carros tienen esa altura. Por ejemplo, un pick-up que sea un pick-up viejito, que les dijera yo, un 22R doblemente reforzado, que lo utilizan para carga, ¿va? Si este pick-up no carece de un bumper prominente, solo tiene una lámina de metal conocida como alma, y esta alma se encuentra por arriba de los 60 centímetros de alto. Además de que al momento de que se colisiona, el capó del carro se encuentra más o menos a la altura de 1,10 m, 1,20 m sobre el nivel del suelo. Entonces la persona, cuando es impactada, ya no es colisionada por debajo de la parte inferior del muslo, sino que es colisionada sobre la cadera o parte superior de la cadera. Entonces allí, aunque se da una fase de choque, que es el encuentro primario del vehículo con el peatón, se omite la subfase de impacto primario porque no se colisionó debajo de la parte inferior del muslo. Hay características o lesiones características que nos indican a nosotros, al momento de realizar un peritaje, qué fase o qué altura o con qué fuerza fue impactada una persona. Y en este caso vamos a encontrar esas lesiones, las lesiones que nos van a indicar que el choque sí tuvo una subfase de impacto primario, es porque los hematomas, las heridas contusas, las heridas cortocontundentes, porque las fracturas, cada una de las lesiones que podamos observar se van a encontrar de la rodilla para abajo. Además de cualquier otra lesión que podamos encontrar en cadera, en hombros, en brazo, en tórax, en cabeza. Pero si nosotros encontramos que ya sea en su parte anterior, en su parte posterior, caras laterales, los miembros inferiores por debajo de la parte media del muslo o en la parte inferior del muslo hacia abajo, tienen estas lesiones características como hematomas, heridas contusas, cortocontundentes o fracturas, podemos entender de que, para empezar, podemos asumir que el carro que le pegó es un carro tipo sedán y un carro tipo sedán bajo. ¿Por qué? Por la altura del bumper. Yo no sé si ustedes saben, pero hay alturas estándares que cumplen con características de carros. Los carros americanos tienen una altura del nivel del suelo hacia el borde superior del bumper de más o menos 50 centímetros de altura, mientras que los japoneses llegan a estar a lo máximo a 40 centímetros de altura. Son un poquito más bajos, lo que los hace un poquito más aerodinámicos. Siempre estando en la primera fase del choque, del atropellamiento, la fase de choque, vamos a encontrar después de su fase de impacto primario un impacto secundario. Y el impacto secundario va a ser cuando la parte superior del cuerpo se inclina, recae y se recuesta sobre la parte superior del vehículo
que lo accidenta o que lo atropella. Y vamos a encontrar lesiones contundentes o contusas en estas partes superiores del cuerpo. Aquí va a ser muy poco probable que encontremos heridas cortocontundentes o que encontremos excoriaciones por fricción o que vayamos a encontrar incluso laceraciones por fracturas, puesto que el área de la fuerza del impacto se distribuye en un área más grande del cuerpo y eso lo que hace es que se disipen un poco las fuerzas. Pero siempre vamos a encontrar cardinales o lesiones características en estas regiones que nos van a indicar que el cuerpo se impactó, se recostó, chocó contra la parte superior del automóvil, siempre en el primer contacto del carro con el peatón, o sea, la fase de choque. Allí vamos a tener que buscar las lesiones más comúnmente, vamos a tener que buscarlas en las orejas, vamos a tener que buscarlas en el cuello y en el cráneo. En las orejas se dan unas heridas por atricción. Atricción significa que hay un rompimiento por la fuerte fricción que hubo sobre una parte del cuerpo, es decir, arrancó una parte del cuerpo por la fuerza que se le ejerció, no porque haya habido una superficie rugosa, no porque haya habido un filo que le opuso una fuerza, sino porque la fuerza que se le aplicó fue más grande que el índice de resistencia de elasticidad de la piel, que es de 2 a 3 kilogramos por cada 2 o 3 centímetros cuadrados de piel, y esto hizo que se rompiera. ¿Cómo vamos a diferenciar estas heridas de cualquier otro tipo de herida que se pueda encontrar en la cabeza o en la parte superior de cuello y cabeza, que se producen en las demás fases del impacto o del atropellamiento? Pues por las características de los bordes, de la coloración, de la limpieza de la herida. Las heridas por atricción, la característica que tiene es que sus bordes son irregulares, son altamente equinóticos, vamos a encontrar muchos coágulos sanguíneos y sobre todo vamos a encontrar muchos puentes dérmicos. ¿Qué son puentes dérmicos? Como no fue un filo la que lo cortó, como no fue una fricción constante lo que hizo que esta parte se separara del resto de la piel, sino que fue una fuerza que venció el índice de elasticidad, vamos a encontrar que se rompe o se separa de una forma irregular. Es decir, que de borde a borde vamos a encontrar, o de ángulo a ángulo, mejor dicho, vamos a encontrar partes en las cuales la piel de una porción del cuerpo todavía se encuentra unida a la parte que está, así decirlo, unida al resto del demás cuerpo. Por ejemplo, en esta lesión, en esta diapositiva que ustedes están viendo aquí enfrente, ven una oreja que está separada de la parte anterior del área de la región cigomática o del pómulo, como ustedes quieran llamarla, de la mejilla izquierda de la persona, y ahí podemos ver que los bordes son irregulares, y la foto es un poco mala, es foto del libro, pero esa cuestión que ustedes pueden ver que atraviesa la herida de abajo hacia arriba y que brilla más que las otras dos partes, son fibras todavía colágeno, fibras de piel que están uniendo la porción anterior del rostro con la parte de la oreja que se traccionó y se separó de la misma. Después de la fase de choque vamos a tener la fase de caída. La fase de caída no siempre se da y esta es directamente proporcional a la velocidad con la que es impactada el carro, la persona. Por ejemplo, si una persona es impactada por un carro o por un vehículo que circula entre 40 y no más de 50 kilómetros por hora, este va a hacer que la persona caiga sobre la cubierta del vehículo, se resbale y caiga al suelo. Entre ellos tenemos que tomar en cuenta muchas otras variables, como la reacción el tiempo de reacción de respuesta del piloto y también el tiempo de reacción de respuesta del carro. A 50 y 40 kilómetros por hora, un carro se frena en un espacio no mayor de 4 a 5 metros de distancia. Entonces, no le da tiempo suficiente al cuerpo para rodar sobre el carro y para salir despedido por encima o por los lados del mismo. Simplemente es
impactado de forma lateral, frontal o posterior, el cuerpo se reclina sobre el capó del carro y al momento de que frena, este cuerpo puede rodar para la lateral del carro o puede rodar hacia el frente del carro, sin que el carro le pase encima de ninguna de las dos formas y sin que el cuerpo salga expedido con gran fuerza hacia el frente o los laterales del vehículo. Esto cuando el vehículo se conduce entre 40 y 50 kilómetros por hora. Cuando el vehículo que impacta a la persona va sobre los 50 kilómetros por hora, se produce una catapulsión del cuerpo. Es decir, el cuerpo es lanzado para caer muy comúnmente sobre la concha del carro o para caer sobre el baúl y dependiendo incluso de la velocidad, para caer directamente sobre la vía pública, es decir, el asfalto, el pavimento, el ladrillo, qué sé yo, de lo que esté hecho la calle. Y es porque después de los 50 kilómetros por hora ya se genera la suficiente fuerza para catapultar a la persona y hacer que se eleve. Esa elevación va a tener relación directa sobre la parte que vaya a impactar la persona después, es decir, la concha del carro, el baúl o la calle, y va a guardar relación directa sobre las lesiones que vamos a encontrar allí. Las lesiones de la caída son contusas en casi todas sus expresiones, es decir, vamos a encontrar moretones y fracturas. No es común que en una fase de caída hayan laceraciones o hayan heridas cortocontundentes producidas por la propia fase de la caída, porque es un impacto macizo o un impacto seco de un cuerpo romo sobre un cuerpo plano. Un cuerpo romo, vamos a entender cada una de las prominencias de los huesos o partes óseas del cuerpo humano, y una parte plana, pues la superficie del camino en el cual se conducía el vehículo. Entonces, para concluir la fase de la caída, que es la segunda fase del choque vehicular, guarda una relación directa con la velocidad a la que se conduce el vehículo, y las lesiones van a tener una relación directa también con la velocidad a la que se conducía el vehículo. Van a ser más leves cuando el vehículo no sobrepasa los 50 kilómetros por hora y van a ser un poquito más graves después de los 50 kilómetros por hora. Aquí en la imagen podemos ver cómo se da la fase de caída. La fase de caída vemos en la flechita, en la parte derecha de su pantalla, vemos la trompa del carro señalando una flecha hacia la derecha diciendo dirección y un peatón cayendo de cabeza sobre el asfalto o sobre el camino. Como les decía, hay relación entre cada fase y las heridas o las lesiones que va a presentar y que nosotros como médicos legistas o médicos forenses tenemos que evaluar, y también que ustedes como abogados que en algún momento van a poder trabajar con el Ministerio Público como auxiliares fiscales o como agentes fiscales, también tienen que tener siempre en la cabeza para poder tener una idea o para poder tener un indicio si de las lesiones que acusa la persona que llega con ustedes a poner una denuncia pueden o no tener una relación directa con el hecho que ellos están acusando. Es decir, si viene una señora que tiene un raspón en la nalga y viene a poner una denuncia porque su vecino que la lleva mal la quiso matar y le pasó, la aventó con el carro, pero ustedes saben que si el carro la aventó, tuvo que salir catapultada del suelo, ustedes las lesiones las van a tener que buscar o hacer énfasis en la cabeza, en la cara, en los miembros superiores, básicamente en las manos y en caras palmares. Pero si la lesión que ella dice le hizo el carro después de que la aventó por el aire, solo es un pequeño raspón o un pequeño moretón en la nalga, en la región coxal o en la parte inferior de los muslos, pues ya sabemos que no tiene relación y ustedes esperarían encontrar o que les devuelvan un peritaje diciendo que las lesiones que ella presenta no guardan relación con el hecho que ella acusa.
Es decir, no solamente nosotros como médicos peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses tenemos que saber eso y estamos obligados a saberlo, sino también ustedes como, en este caso, como abogados formantes, para que cuando llegue su proceso de litigio, cuando llegue su proceso de poder ejercer la profesión, puedan inducir su pensamiento y pues que no les vayan a dar gato por liebre de manera muy fácil, como pasa muy comúnmente en el Sistema Nacional de Justicia. Después de la fase de choque, la fase de impacto, viene la fase de arrastre. Y la fase de arrastre se va a dar cuando la persona que es impactada por el vehículo queda enganchada al mismo, o por la velocidad en la que la persona fue impactada, se pudo haber catapultado o se pudo haber deslizado por encima de la trompa del carro y el cuerpo literalmente se arrastró sobre la cinta asfáltica, sobre el adoquín, sobre el pavimento, sobre las piedras. Si lo leemos literal, dice, es el impulso que el vehículo transmite a la víctima durante la fase del choque. Las lesiones van a estar en partes expuestas del cuerpo, son excoriaciones lineales que van a ser producidas por fricción en la piel con el suelo. El espacio de dermis intacto con áreas lesionadas lo vamos a llamar excoriación en saltos. Y esto es lo que ustedes tienen que grabarse desde ahorita como estudiantes. La lesión que ustedes van a tener que pedir que se busquen o que van a tener que esperar que les digan, van a tener que ser excoriaciones en saltos. ¿Por qué excoriaciones en saltos? Porque cuando el cuerpo cae sobre el terreno, tierra, piedras, asfalto, el que ustedes quieran, sobre el camino vamos a denominar ahora. Cuando cae sobre el camino, por la fuerza que tiene, por la fuerza cinética que adquirió el cuerpo, este va a seguir en movimiento, pero por lo irregular del cuerpo y lo irregular del camino, este va a tender a dar pequeños brincos y cada vez que pegue con el suelo, va a tener estas excoriaciones lineales, estas excoriaciones producidas por fricción. Las producidas por fricción, todas van a tener la misma dirección. Es decir, si van en dirección oblicua, ascendente, hacia cara lateral derecha, todas van a ese lado, porque en el momento en el que el cuerpo pegó, la prominencia ósea se tocó con el camino, en ese mismo instante el cuerpo iba en la misma dirección, ya sea paralelo, tangencial, perpendicular a la dirección del camino. Entonces, donde se resalta la piel, veámoslo de este modo, pegó de espalda, la región de las escápulas o la parte superior de la espalda tendría que estar marcada de igual manera del lado izquierdo como del lado derecho, dejando la parte de la columna intacta por la ondulación de la espalda. Y esa misma lesión que vamos a encontrar en la escápula izquierda y en la escápula derecha, la tenemos que encontrar en la región sacrocoxigia o la finalización de la espalda donde empiezan las nalgas. Tienen que tener la misma dirección y la coloración de la lesión, la costra, la sangre, tiene que ser de igual manera para poder decir que esa es una excoriación en saltos, que esa es una excoriación que es hecha por fricción y que es causada por el impacto de un carro sobre el cuerpo humano, pero que no se produjo precisamente por el impacto en sí, sino por la fuerza cinética que este desató y que produjo que el cuerpo se arrastrara sobre la cinta asfáltica. Entonces, no sé si ustedes me están entendiendo. En esta fase de arrastre, yo di el ejemplo de la espalda, pero no solamente la espalda está afectada. Por ejemplo, todos hemos visto películas, creo yo, en nuestra vida, ¿verdad? Y hay unas películas meras casaqueras de los vehículos, como para hacer que se detengan, no se detienen, son arrollados y en medio de ese proceso de que son arrollados, son expulsados del carro. Cuando son expulsados y caen sobre la cinta asfáltica, estos ruedan, o rodan, mejor dicho.
hacia donde va el vehículo. Entonces, mientras van rodando, van saltando y se van profiriendo estas lesiones, excoriaciones en saltos o excoriaciones por fricción. Entonces, vamos a encontrarlas en todo el cuerpo con la misma dirección, con el mismo patrón y con las mismas características de vitalidad que pueden correlacionarse a un mismo evento. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la misma señora que fue a denunciar al vecino porque el vecino la trae mal y dice que el vecino la intentó asesinar tratando de arrollarla y que la logró impactar y que a raíz del impacto salió levantada del carro, cayó sobre la cinta asfáltica, se arrolló, se corrió unos cuantos metros de eso, tiene un raspón, que es como ustedes lo entenderían, un raspón en las nalgas, también en la axila, derivado del mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede, guarda o no guarda relación directa con... Según lo que hemos hablado hasta ahora, si la señora, Ministerio Público, y te dicen, licenciado, fíjese que me aventó y me dejó este raspón en la nalga, pero también me dejó este raspón en la axila izquierda. ¿Creerías que tiene relación o no tiene relación? Según lo que se ha explicado hasta ahora. ¿Y ahora qué quiero opinar? Parte, yo considero que sí, la lesión que va a causar no solamente podría ser en la parte, ahí sí que trasera de nuestro cuerpo, ¿verdad? Donde está la espalda, los glúteos, sino que el carro pues nos puede volcar, ¿verdad? De distintas formas, incluso puede suceder un caso, ¿verdad? Que ya que las mujeres tienen el cabello largo, pues también se les enrede, ¿verdad? En la llanta o algo y vaya arrastrándolas como que girando el cuerpo. Entonces podría causar también estas lesiones, ¿verdad? En distintas... ¿Alguien más? A ver, Stephanie Sabina. Doctor, buenas tardes. Así como lo comentaba el compañero, esto puede ser proporcional, ¿verdad? Así como usted había mencionado, hay varios factores que influyen en ¿verdad? Y no todas las caídas van a ser de igual manera, entonces, por lo tanto, yo pienso que sí puede darse una lesión en ese área, ¿verdad? Porque no todas van a ser de la misma forma. Va a ser dependiendo de cómo haya sido a la velocidad y en qué posición haya estado la persona también para tener un tipo de escoriación. Va, les comento. Fue una pregunta un poco capciosa la que yo les hice, porque estamos hablando de prominencias óseas. ¿La axila es una prominencia o no es una prominencia? No, no es una prominencia. La axila es un hueco. Exactamente. Mientras que todo es converso, la axila es cóncava. Entonces, la lesión, si ella dijera, me cortó aquí porque cuando caí en la carretera, el asfalto me cortó el centro de la axila, pues eso, a menos de que hubiera un chiposte de asfalto ahí donde cayó la axila, pues podría darse, ¿verdad? Pero aún en nuestras carreteras malas de Guatemala, pues es muy raro ver chipustes de asfalto que dejen por ahí, ¿va? Entonces, la relación, esa herida no guardaría relación con la historia que en este caso la señora, nuestra usuaria, nos está indicando. Entonces, pues, tenerlo en cuenta para poder ordenar nuestro pensamiento y poder solicitar el peritaje necesario para poder, como ustedes, les ya es el papel de ustedes, poder descartar o ratificar la veracidad del hecho y ya poder deducir el crimen y poder dar una retribución que sea justa a la señora por el hecho cometido, ¿ah?
Pero esto es lo importante que ustedes sepan. Nosotros ahorita en el INESIL tenemos, pues, mucho choque con la gran parte de auxiliares fiscales que trabajan en el Ministerio Público, porque la mayoría pasó de noche en medicina forense. Entonces, los hechos que nos narran las personas, no guardan ninguna relación con lo que ellos nos mandan a investigar, y nosotros nos circunscribimos a lo que el Ministerio Público nos solicita. ¿Me entienden? Entonces, es necesario que ustedes guarden las nociones básicas para que en el momento en el que ustedes pues ya decidan trabajar por lo privado, en alguna institución de gobierno, alguno de ustedes quiere trabajar con el Ministerio Público, qué sé yo, puedan llevar clara una idea o tengan nociones básicas de qué es lo que deben de pedir para guardar relación, para que su idea, su hipótesis pueda llevarse a cabalidad y sus casos, al momento de llegar a un juzgado, pues no se les caigan tan fácilmente, ¿va? Que no los pueda votar tan fácilmente la parte de la defensa, y eso se reflejaría con una alta tasa de retribución de justicia a la parte que ha sido afectada. No sé si me van entendiendo. Después de la fase de arrastre, vamos a, bueno, estas son las lesiones más características que podemos encontrar en las personas que han sido impactadas por un vehículo. En esta persona, no sé si ustedes miran mi mouse. ¿Miran mi ratoncito o no? Yo creo que No, no, yo sí doctor. no lo miro, doctor. No, es que olvidé No. olvidé mi lapicito, pero bueno. La imagen que está en la parte de izquierda, superior izquierda, donde hay un joven boca abajo que tiene la espalda toda raspada, ¿ustedes cómo creen que fue el impacto ahí? Disculpe, doctor, en la pantalla hay una diapositiva que dice fase de arrastre, pero no estamos viendo ninguna imagen. Bueno, entonces permítame, voy a ver si les cambió la imagen ahorita. No, sigue la misma. Ok. Ahora, Ahí, ya había cambiado. ahorita la vamos a arreglar entonces. Esto es lo malo de la tecnología, hombre, nos atropella. ¿Ahora sí? Ahora sí. Va. ¿Miran ustedes ahí a esta persona que estoy señalando? ¿Miran 3 imágenes lesionadas? Sí, doctor. Ajá, sí, sí es. Vaya, esta que estoy señalando, superior izquierda, ¿cómo piensan que fue impactado ese joven? De las piernas lo agarró el carro. Es más probable que haya sido un arrastre, y que haya sido un arrastre donde él quedó debajo de la parte anterior del carro, o de la trompa del carro. ¿Por qué? Porque la parte que se lesionó es la espalda. Pudo haber sucedido 2 cosas. Uno, que por decirle algo que pasa muy comúnmente, por ejemplo, pasó hace 1 mes y medio en San Sebastián, Huehuetenango. Un señor había sufrido un accidente de tránsito, llegaron los bomberos, lo querían trasladar a Huehuetenango, él no quiso, se bajó de la ambulancia, cruzándose la cinta asfáltica, pasó otro pick-up, ¡pum!, le pegó en el tórax y lo aventó. Se murió. Las lesiones que tiene este personaje de la parte superior izquierda eran las mismas lesiones que tenía este individuo que yo les cuento. Él no quedó debajo del pick-up y el pick-up lo arrastró, sino que fue impactado en el abdomen y en el tórax, y por la velocidad que llevaba el carro, fue expulsado, cayó sobre el asfalto y se arrastró de espaldas. Si ustedes ven que las lesiones son en las regiones escapulares, en las regiones dorsales anchas de la espalda, o las regiones lumbares, como quieran llamarlas, y en las caras posteriores de ambos brazos. Ahí es donde están las quemaduras, diferente a las que tiene en la imagen de la parte superior derecha de la pantalla.
Es una imagen del libro también, pero para describirla, por si ustedes no la logran ver bien, es la parte anterior del tórax y del abdomen y del miembro superior derecho o de la mano derecha. Si ustedes ven, como les dije anteriormente, las fricciones o las excoriaciones por fricción o las excoriaciones en saltos se dan en las prominencias óseas, es decir, en las crestas de la cadera. Si ustedes ven lo que nosotros conocemos como panza, exacto, era un cuatillo flaco, el reborde de las costillas, es decir, la parte de hasta abajo, también tiene quemaduras por fricción, y la parte dorsal de las manos. Ahí es donde se... Entonces, en este individuo podemos suponer que el impacto fue en la espalda, lo impactó por atrás, lo avienta y se va quemando o se va arrastrando de la parte anterior. Si la foto fuera un poquito más amplia, podríamos suponer, o yo supongo, mejor dicho, en la parte superior y anterior del tórax, es decir, la parte superior del pecho, también tendría quemaduras similares por el arrastre que sufrió, que se dio contra el asfalto. Y aquí pues podemos encontrar muchas de las demás cuestiones de los demás indicios que nos van a ayudar a poder resolver un caso en sí. Porque, por ejemplo, si este joven de aquí, el de la parte superior izquierda, lo llegan a encontrar ustedes todavía en el camino, llegan junto con los bomberos, lo están levantando, va con ustedes el de la DICRI, el criminalista que va a tomar sus fotografías, incluso algunos indicios para luego desarrollar la investigación, y él les dice, miren, es que me arrastraron aquí en este camino de tierra, o me pegó y me arrastró en este camino de tierra, pero ustedes lo voltean, lo empiezan a examinar y la herida no tiene ni un solo granito de arena, pues es muy difícil que se haya arrastrado en esa precisa área donde él indica, sino que fue en algún otro lugar y lo fueron a dejar tirado o él reaccionó en esa otra región donde hay tierra. ¿Me entienden? Es en estos lugares, en estas regiones donde se encuentran las lesiones, donde se deben de buscar también los indicios necesarios para que durante su proceso debido puedan llegar a tener la calidad de evidencia y que la hipótesis que ustedes generen y sobre la cual ustedes trabajen pueda tener una validez, un peso, puedan desarrollar y ganar de mejor manera su caso. De ahí vamos con la fase del aplastamiento. La fase del aplastamiento es la cuarta fase del impacto del atropellamiento vehicular y esta no se da en la fase del aplastamiento es cuando el vehículo, después de haber impactado, después de haberlo hecho caer, después de haberlo arrastrado, pasa sobre encima de la víctima. Se dan todos los casos, ¿por qué? Por la velocidad, por el tipo de vehículo, por el ángulo en que le pegó a la persona, si lo centró, si fue en la parte superior anterior derecha, anterior izquierda de la trompa del carro. Son muchos de los las variables que uno tiene que tener en consideración al momento de tener a la persona enfrente o de tener al lesionado enfrente para poder ir induciendo el pensamiento hacia una idea que sea formal y concreta y que pueda ser demostrable. Es decir, si ustedes ya como abogados trabajan en el Ministerio Público, son auxiliares fiscales, los llaman porque en X lado hubo un accidente de tránsito, tienen retenido al conductor al vehículo y no han levantado al cadáver aún, por eso los están llamando. Ustedes llegan y un amigo de cómo fue el accidente. Les dice, pues mire, el carro nos agarró y bla, 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 y a mi amigo le pegó en la cadera, y después de que le pegó en la cadera, la cabeza le pegó duro contra el vidrio del carro, y él siguió acelerando, entonces lo arrastró de las piernas, y luego frenó abruptamente, y por eso es que él rodó hacia la lateral del camino, y ahí quedó. Pero si ustedes van a examinar a la persona
y no encuentran las lesiones que ustedes deberían van a encontrar porque ya llevaron el curso de medicina forense, saben que ahí alguien está mintiendo. Por ejemplo, si el conductor les dijera, es que yo venía normal, pero ese me atravesó, no me dio tiempo de frenar, solo le pegué y él se salió despedido y ahí murió. Pero ustedes están viendo que tienen lesiones en la parte de los muslos hacia abajo, que tiene un gran hematoma o le está saliendo sangre a través del oído derecho. También están viendo de que tiene quemaduras en la parte posterior de la espalda y más que eso que tiene marcas de llantas sobre ambas piernas. La historia del conductor, del piloto de ese vehículo, no concuerda con todas las evidencias que ustedes están hallando o que están viendo, mejor dicho, en el cuerpo del fallecido. ¿Por qué? Porque al momento en que ustedes ven lesiones del muslo para abajo, pues ya saben que lo impactó y que por haberlo impactado debajo de la parte inferior del muslo, la víctima en este caso tuvo que haber caído sobre el capó y tuvo que haberse lastimado la parte superior de los miembros superiores o del abdomen y tórax y cabeza. Eso coincidiría con la salida de sangre a través del oído. Además de eso, como le encontramos quemaduras en la parte posterior de la espalda, en los omóplatos, en las nalgas, en la parte lumbar, sabemos que la fuerza fue tal que tentó a la víctima e hizo que se arrastrara sobre la cinta asfáltica. Pero además de eso encontramos marcas de llantas sobre las piernas de este individuo, entonces sabemos que al momento del impacto no frenó, sino que siguió, tal vez intentó huir, no sabemos, eso todavía no lo sabemos bien, pero lo que sí podemos saber es que el carro se lo pasó encima, puesto que dejó equimosis con forma de llanta, con forma de rodada de llanta en la parte inferior de las piernas. Eso es... Ahí estamos viendo un accidente típico que cumple con sus 4 fases: aplastamiento, caída, arrastre y golpe primario. Y la fase de choque, primario y secundario. Entonces sabemos en base a eso que es más probable o que tiene más veracidad la historia del acompañante de la víctima que la historia del piloto en sí, que dijo que lo vio, salió de la nada, le pegó, lo aventó y a él ahí se detuvo. ¿Va? No sé si me están entendiendo el ejercicio. No sé si alguien tiene una duda respecto al ejemplo. Ok. En esta fase de aplastamiento vamos a encontrar dos cosas que son muy características. Uno, que siempre vamos a encontrar en la piel las marcas de las llantas, las marcas de las rodadas. Eso va a poder ser hallado de 2 formas, como cardenales o como impresiones de lodo o de tierra. Los cardenales son las equimosis o los moretones. Y la otra cuestión es que el daño que pueda proferir el vehículo a la persona guarda relación directa con la forma en la que el carro pasa sobre la persona. Si pasa de una manera más largo del vehículo, el daño va a ser menor. Pero si es perpendicular, es decir, si se le atravesó, el daño que el vehículo vaya a propiciar a la víctima va a ser mayor. Y esto guarda relación pues por la distancia de los ejes, porque al momento de que se hace un impacto, la reacción del piloto, aunque sea tardía, es tratar de esquivar. Si la persona quedó paralela, es decir, mismo del eje mayor longitudinal del carro, tiene la chance de librarse un poco de que le pasen las 4, que es decir, queda atravesado. A la probabilidad de ese vehículo le pasen mucho, mucho mayor. Y ahí es donde se causa, en este caso, en la víctima, ¿va?
que ustedes tienen que ir, o que es la función de este curso que ustedes llevan, que ustedes se graben en la mente para que al momento de que estén ejerciendo ya su profesión y que estén en un puesto de tanta ayuda a la población guatemalteca como es estar en el Ministerio Público, puedan tener en claro para poder optimizar sus recursos y poder optimizar su tiempo, poder optimizar la investigación a fin de esclarecer cada uno de los hechos. Esto era de lo que estábamos hablando, la fase del aplastamiento. Cuando la figura donde la persona queda paralela al eje longitudinal mayor, es decir, ¿qué sería la transmisión o al árbol de transmisión que conecta eje delantero con eje trasero? Si es paralela en la posición del cuerpo, va a ser menos el daño. Si vemos ahí, solo la llanta delantera izquierda pasó sobre una de las piernas del... Pero si el peatón quedó oblicuo o perpendicular al eje longitudinal del vehículo, la probabilidad de que le pasen al menos 2 de las 4 llantas o 3 de las 4 llantas, incluso las 4 llantas, va a ser mayor. Y con esa mayor probabilidad viene mayor injuria que se le profiere al cuerpo de la persona. Aquí vamos a encontrar dos lesiones características. Y la primera es la desolladura. La desolladura va a ser por el efecto giratorio de las ruedas sobre la piel de la persona. Es decir, viene un objeto que está girando sobre su vida, que pasa sobre un objeto blando que está estático. Y eso lo que hace es que lo despelleje. Le más o menos como una tricción, pero no es esa tricción porque solo vale levantar una el despegamento de la oreja. Cuando la llanta, en parte de sus casos, produce una fractura de cráneo, por fuera, antes de que abramos esa piel y podamos exponer el cráneo en sí, vamos a ver que la oreja está totalmente despegada y que está despegada hacia donde giraba la rueda. Es decir, si el carro iba hacia adelante, la oreja va a estar despegada hacia atrás. Y si el carro iba en reversa, la oreja va a estar despegada hacia el frente, hacia el rostro. Dependiendo de para dónde miraban, pero ya estamos suponiendo que la trompa del carro miraba hacia el norte y la cara de la víctima miraba hacia el norte. Los dos tenían el frente hacia el norte. Entonces, si la llanta pasa por encima de la persona en ese momento, la oreja e iba para adelante, la oreja de la persona se va para atrás, y si la persona iba en reversa, la oreja se va hacia adelante o buscando el rostro. Esas son las dos lesiones características de la fase de aplastamiento que se da en el choque vehicular. Después vamos a buscar algunos signos que nos pueden ser indicados en el informe pericial, en este caso de necropsia. El signo de Vinokurova y el de Tarlovsky, que los dos son lesiones que vamos a encontrar a la disección, características y únicas de las personas que mueren por un atropellamiento. Vinokurova es una laceración arqueada, es decir, vamos a encontrar como cortaduras arqueadas paralelas entre sí en la cara anterior del hígado. Y el signo de Tarlovsky va a ser la inclinación de las espinas de los bracitos de las vértebras, y estas van a ser contrario a la dirección del vehículo. Es decir, si las espinitas están hacia adelante, la fractura va hacia adelante, el vehículo le pegó en la parte, ¿cómo les dijera? Vamos a ver. Si a la disección tenemos la espalda, o sea, el adelante sería el abdomen. Y a la disección, como tenemos espalda, si decimos que va hacia atrás, la dirección de las espinitas va hacia la espalda. Si la fractura va hacia la espalda, quiere decir que le pegaron de frente, en el abdomen. Y si las espinitas van hacia adelante, significa que la fractura va hacia adelante, significa que la fractura fue desde atrás.
A veces vamos a encontrar también el tórax abatido, o que nosotros más comúnmente lo conocemos como un tórax inestable. Son fracturas, múltiples fracturas de arcos costales, incluso de el esternón. Y esto lo vamos a encontrar a nivel también de las líneas axilares anteriores y en las costillas. Esto es porque la llanta, al momento de pasar sobre el cuerpo, la caja torácica, su nombre lo indica, es como una cajita, una esquinita roma tenemos en la parte anterior de las axilas, y es allí donde se arquean. Ahí es donde se vence la fuerza o la elasticidad de la costilla y se hace hacia adentro, se aja hacia adentro. Entonces vamos a encontrar una fractura en el cual las costillas y el esternón estén pegados o en dirección hacia la columna vertebral y la parte lateral de las costillas estén abiertas hacia los laterales. Este es un tórax abatido o un tórax inestable. La etiología del accidente de tránsito es variable. La más común es que sea accidental, que vaya el conductor pues bien en su vía y, por ejemplo, en carretera es muy común que se atraviese un niño detrás de una pelota, un bolito que sale de algún matorral, o en algunos casos, como es el de aquí de Guatemala, que la gente se cruzó la calle sin ver, precisamente en una curva, y son abatidos por un carrito. La etiología suicida es cuando la persona se lanza voluntariamente al paso de un vehículo, pero esto lo vamos a encontrar más comúnmente con vehículos de gran masa, es decir, camiones, incluso camiones más grandes de los de 2 toneladas, que son esos como paneles chiquititos, camiones, creo que esos son de 5 o 6 toneladas, tráileres, furgones, y los vamos a encontrar en lugares donde estos vehículos pueden pasar a alta velocidad. ¿Por qué? Pues que el suicida pues no es tonto y no quiere agonizar, quiere morir de un solo, entonces es una gran masa, una gran velocidad, una gran fuerza, lo más probable es que va a morir. La parte cuando es homicida, cuando fue un atropellamiento homicida, va a ser pues raro y también va a ser difícil de diagnosticar. ¿Por qué es difícil de diagnosticar? Porque no va a haber una lesión característica e individual que se encuentre en la persona atropellada a propósito, es decir, que querían que muriera, a una persona que se atravesó de manera accidental. Las lesiones que vamos a encontrar van a ser las mismas en los dos, y es aquí donde ya entra en juego la pericia del auxiliar fiscal del Ministerio Público, que junta todos los indicios, las lesiones, las direcciones, cómo iba el carro, qué lesiones le encontró a la persona, qué tan lejos la encontró del carro, y todo eso lo va sumando para decir, bueno, pues muy probablemente sí venías muy rápido sobre la carretera, se le atravesó, no le dio tiempo de frenar y pum, pegó, lo aventó. Ahí vamos a encontrar marcas de frenado sobre el asfalto, pero cuando tenía la intención, vemos que la lesión es bastante seria, el carro, la persona en relación al punto donde fue impactado está muy, muy lejos, pero va a faltar las características, marcas de frenado sobre la cinta asfáltica. Pero eso ya es criminalística, eso lo tiene que ver el auxiliar fiscal, el agente fiscal y el de la DICRI como criminalista per se, y no tanto el médico forense, porque eso es parte de la escena del crimen, no de nuestra escena como médicos, que es la víctima, sino de la escena general. En algunos casos, hablando siempre de la etiología homicida, se puede establecer en base a las lesiones del cuerpo cuando se ha dado un aplastamiento repetitivo, que es el signo del overkill. El overkill no solamente se da aquí en el aplastamiento o en el atropellamiento, se da también en las heridas por arma blanca, por arma de fuego, y el overkill consiste en que se le profirió más heridas de las necesarias para poder matarlo. Es decir, en este caso ya lo habían atropellado, ya vieron que el cuatillo empezó a sangrar de nariz, orejas, ojos, vieron que le pasaron la llanta sobre el cráneo, pero no conforme, le ponen reversa, le pasan encima, lo vuelven a pasar enfrente, reversa encima, lo deshacen con el carro.
ahí sí podemos establecer, obviamente, una causa de aplastamiento homicida por el overkill de la persona. Y porque vamos a encontrar desolladuras, atricciones, fracturas multifragmentarias, aplastamiento y explosión de vísceras huecas dentro de las cavidades del tórax. Pero, pues, obviamente creo que al ver una escena de esas es sentido común el poder, ¿cómo se llama? De una vez encajonarlo como un evento homicida. Parte de los vehículos que tienen ruedas pero no neumáticos, tenemos las carretas, que son, esas tienden a ser no tan letales, más es por el machacamiento de los cascos de los caballos que por el paso de las ruedas en sí, pero también tenemos el de los ferroviarios. Eso es muy poco común aquí en Guatemala, puesto que no tenemos una línea ferroviaria funcional, sí tenemos la estructural. Hay, creo que son 3 líneas las que atraviesan a Guatemala, una en oriente, una en occidente, y tenemos la propia de la capital, pero no hay locomotoras que pues las transiten. Antes, cuando las habían y borrachitos más comúnmente se quedaban dormidos sobre estas vías y morían, era muy fácil el determinar la causa de la muerte por las lesiones que se encontraban. Y según las lesiones podemos encontrar el defecto cuneiforme y la lesión en banda. El defecto cuneiforme es el que se da por la prensión de la llanta, de la rueda, mejor dicho, del ferrocarril, con la banda de acero sobre la que se desliza y la sección triangular del miembro que aplastó, es decir, cortó una cuña de piel, carne y hueso que va a dejar tirada o trabada sobre el riel, porque ahí seccionó la pierna. Cuando pasó encima de una pierna, puede ser también sobre tórax, puede ser sobre un miembro inferior, sobre el cuello o sobre un miembro superior. Y la lesión en banda va a ser cuando se logre ver una equimosis, se logre ver una banda brillante, blanca, que se exsanguinó por la presión de la fuerza, es decir, sacó toda la sangre que había en esa sección y dejó morados alrededor de esa banda blanca. Es decir, pasó encima, pero el ferrocarril no era lo suficientemente pesado, o era un ferrocarril pequeño, o no iba lo suficientemente rápido, que no cortó, pero sí seccionó toda la parte, o sea, internamente sí produjo injuria, pero no logró separar esa porción del miembro en sí. No va a haber una cuña, sino que solamente vamos a encontrar la lesión en banda de color blanco. Aquí era lo que estábamos hablando del defecto cuneiforme. Es la sección triangular del miembro atrapado entre el riel y las ruedas, y van a ser, puede ser de 2 variantes. Ancha, cuando la superficie que soportó el peso va a ser ancha, que va a corresponder a la superficie que soportó el peso de la rueda. Es decir, la sección que estuvo en contacto con la rueda va a ser la parte ancha, y la parte angular o la angosta, la parte fina de la cuña, va a corresponder a la superficie que se apoyó sobre la parte interna del rodaje del riel. O sea, la parte interna de la rueda funciona como un machacador, mientras que la parte externa de la rueda, que es más ancha que la interna, funcionó como el cuchillo que la seccionó. Y la lesión en banda es lo mismo, podríamos decirlo, pero no hay ruptura de la piel. Y va a dejar los tipos de enjugamiento y de presión. El de enjugamiento va a ser el que les expliqué, solo que va a dejar negro por todos los aceites y lubricantes de la rueda y del riel en sí. Y la banda de presión, cuando faltan estas partes grasosas sobre la piel y queda esta lesión blanquecina brillante rodeada de 2 bandas moradas que son equimosis. La etiología, como corresponde en el accidente de tránsito, la más común va a ser el atropellamiento accidental. La suicida es la más, va a ser la que le sigue en menor proporción, y hay una variedad homicida, pero que es rara, y de igual manera ya compete a una investigación el decir, bueno, a él lo pusieron ahí y de esa forma lo mataron, pero eso se establece a través de la investigación per se y no tanto de la lesión en sí, puesto que es muy difícil diferenciar la variedad homicida de la accidental.
excepto por el overkill, ¿verdad? Que ya le quitaron un pedazo, lo quitaron, lo volvieron a poner, pasaron otra vez al ferrocarril, y las lesiones de ese tipo son muy, muy difíciles de ver. Aquí podemos ver la banda de enjugamiento, tiene un aspecto viscoso, es de tonalidad negruzca, y la banda de presión, que es la que se mira aquí, es de color brillante, y la parte rojiza, la que se ve la compresión de la piel contra la superficie de rodaje del riel. Es decir, lo que quedó prensado se vuelve blanco por la exsanguinación, y lo que quedó por fuera es lo que vamos a encontrar rojito con las marcas de la rodada de las llantas o de las ruedas, mejor dicho, de las ruedas del ferrocarril en sí. Hay lesiones circunscribiéndonos al vehículo o al carro tipo sedán o carro familiar, camioneta, pick-up, como ustedes quieran llamarle. Podemos determinar quién era el que iba manejando y quiénes eran los que iban de pasajeros. Si eso importa, ustedes lo saben, porque la ley va a castigar o se va a pronunciar contra la persona que llevaba la responsabilidad del manejo y no contra los demás pasajeros. Por eso está que el anuncio que dice, cuando salgan a tomar con los amigos, designen a alguien que sea el que no va a tomar nada, porque él es el que va a conducir. Y aparte de que, para que no los maten, pues sería más que todo para limpiarlo o liberarlo de cualquier responsabilidad legal en caso de un accidente. Los traumatismos en el conductor se van a dar o se van a presentar en frente, rostro, cuello, en el abdomen, en los miembros superiores, en los inferiores, en los 3 puntos de seguridad del cinturón de seguridad y en la cara lateral izquierda, de frente, cuello, miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo. En el lado izquierdo o en la cara lateral izquierda de la cabeza, rostro, cuello y miembro superior es por la explosión del vidrio y que ahí se van a ir a encajar los chayes, y en la parte inferior, cara lateral izquierda, por la compresión de la puerta por el choque en sí. Ahí vamos a encontrar laceraciones y más comúnmente vamos a encontrar equimosis. Vamos a encontrar lesiones en la frente y en el rostro que son producidas por el impacto de la cabeza y el rostro directamente contra el timón. Vamos a encontrar en el tórax, aquí se me fue escribirlo, pero en el tórax también vamos a encontrar opresiones y fracturas a nivel de la tercera, cuarta y quinta fractura, que es donde comúnmente llega a chocar el tórax contra la porción inferior del timón. Y vamos a encontrar lesiones en el cuello, lesiones de latigazo, porque la cabeza pega y rebota. Y eso va a hacer que se puedan fracturar las séptimas, la quinta, sexta y séptima vértebra de tipo cervical o del cuello. En la frente vamos a poder encontrarlas. ¿Sí? Disculpe, doctor. No sé cuántas diapositivas ya cambió, pero nosotros seguíamos atorados en la misma. Ya voy como... No, está bien, usted continúe, solo eso queríamos dar eso fue la número 11 y voy por la 24. Pero no tengan pena, se las voy a enviar, no se preocupen. Correcto, gracias. Las lesiones en frente se van a dar más comúnmente porque la cabeza va a rebotar contra el windshield, y al momento de que rebota contra el windshield, es más fácil que se venza la piel a que se venza el vidrio en sí, además de que tenemos la prominencia ósea del hueso frontal. Todas estas lesiones van a ser comunes en casi todos los pasajeros, pero son características en el piloto. ¿Por qué en el piloto? Porque el copiloto no tiene un timón que le llegue a fracturar la tercera, cuarta o quinta costilla, ya sea derecha o izquierda o ambas, ¿verdad? Porque no hay timón. Tampoco va a tener un timón que le llegue a pegar en la parte de los huesos propios de la nariz, que le fracture la nariz o que le pueda incluso quebrar las partes superiores de las órbitas de los ojos. Sí vamos a encontrar una lesión en la frente, puesto si no llevaba su cinturón, va a salir despedido y va a pegar contra el vidrio. Y sí va a poder tener una lesión en ese tipo de lados. Vamos a encontrar de que el piloto va a tener una lesión
en el pie, puede tener luxaciones en los tobillos, luxaciones de los dedos de ambos pies. De ambos pies, cuando es un carro mecánico, intentó meter clutch y freno al mismo tiempo, por el impacto se deslizan y por la rigidez de estas palancas y por su mecanismo de que regresan automáticamente, genera fuerza sobre la parte distal del pie y logra lujar los dedos, incluso a veces fracturar las puntas de los dedos de los pies, de ambos pies. Mientras que en la parte del copiloto, como tenemos una guantera que no tiene la parte del piloto, puesto que solo tenemos el timón y el panel superior, en la parte del copiloto vamos a encontrar lesiones más fuertes en la parte inferior del cuerpo, es decir, fracturas de rodilla, podemos encontrar fracturas de la parte distal del fémur, fracturas de la unión coxofemoral, es decir, de cadera, podemos encontrar fractura de tibia y peroné, por el encajamiento del cuerpo y que se desliza con mucha fuerza hacia el frente y estas se encajan en la parte frontal del tablero, o lo que nosotros le llamamos guantera. ¿Cómo podemos saber quiénes eran los que iban en la parte de atrás del vehículo? Porque las lesiones que estos van a tener van a ser muy comunes a las del copiloto, pero su magnitud van a ser más leves. Es decir, vamos a tener lesiones en cara, como pegan contra una parte blanda, no es común que vayan a tener laceraciones o heridas así abiertas, sino más bien van a poder tener chichones, equimosis, moretones, que indiquen que golpearon con la frente o la cara en la parte del respaldo del piloto o del copiloto. Lesiones en las rodillas, pero como el sillón se comprime, no llega a fracturar ni la cadera ni la rodilla, pero sí podemos tener luxaciones y podemos tener equimosis. Y la más común en la parte de atrás, de los pasajeros que van en la parte de atrás, es la lesión en latigazo del cuello. ¿Qué es la lesión en latigazo del cuello? Que cuando se detiene abruptamente el vehículo porque impactó contra una masa, hace un chicotazo hacia adelante y como es blando y esponjado, regresa con la misma fuerza hacia atrás. Entonces vamos a tener esa lesión en chicotazo en el cuello y vamos a tener esa lesión de contragolpe en la cabeza, la famosa contusión. Es como que ustedes agarraran un huevo y lo sacudan fuertemente. Cuando ustedes abran el huevo, pues el huevo ya está batido. Algo así funciona en el cerebro. El cerebro dentro del cráneo no ocupa toda la cavidad, sino que está flotando en una masa de agua, como que fuera un bebé. Entonces, al momento de que impacta la cabeza, el cerebro se va hacia adelante y como el líquido va buscando nivel, cuando el cerebro se desplaza hacia adelante, el líquido se va hacia atrás. Cuando el cuello regresa con fuerza y violencia hacia atrás, la parte del agua, la masa de agua se va hacia adelante y desplaza el cerebro hacia atrás. Entonces hay contusión de las partes de los lóbulos frontales y del lóbulo izquierdo-derecho en su porción frontal y de su lóbulo izquierdo-derecho en su porción distal, lo que va a generar una contusión. ¿Vamos hasta ahí entendiendo? Si en algún momento hay alguna duda, por favor, háganmela saber. Vamos a encontrar lesiones en tórax y en abdomen, más comúnmente en el piloto, dependiendo del vehículo, del tamaño del espacio del piloto, y estas van a ser por la inclinación del timón y porque el timón se puede encajar tanto en la parte superior del tórax como en la media inferior y en la parte superior del abdomen. Eso va a generar compresión y lesiones internas. Puede incluso llegar a generar estallidos de vísceras huecas como el hígado y el vaso, las cuales pueden llegar a ser letales. Es decir, que aunque veamos a una persona que no tiene una herida así exageradamente aparatosa, donde brota cerebro y sangre, pero ya no reacciona, tenemos que sospechar que la herida era interna y que por ende pudo haber sucedido la explosión de un vaso, de un hígado, la lesión, una fractura de una costilla que perforó pulmón o corazón y que eso le produjo la muerte. Y si todos están ya abajo del vehículo y hay una persona muerta, ¿y qué va a hacer el fiscal si nadie quiere decir quién era el piloto? Pues ordenar la necropsia de esta persona, buscarle lesiones a las personas vivas, ver quiénes tienen fracturas en tórax y abdomen, para poder decir, bueno, estos dos iban en la parte de adelante. Y según los hallazgos de necropsia, poder decir, bueno, si a este se le reventó el hígado y se le reventó el vaso, confirma la teoría de que esta persona fallecida era el piloto, o
que la persona que quedó viva se le haga un ultrasonido de un FAST, se llama en la emergencia. El FAST es un ultrasonido rápido de la cavidad pericárdica, de la cavidad en sí del tórax, del abdomen y del hígado, que lo que va a buscar es que no haya ruptura del mismo e inflamación y colección de sangre dentro de una membrana que los recubre, una bolsita que los recubre particularmente. Pues, es decir, que el que iba a la par era el copiloto, murió por X y Y cosa, puede ser que haya sido una persona muy nerviosa y tuvo una crisis, le dio un infarto y murió, y para poder todos los demás lavarse las manos y que bueno, él fue el que murió, él traía el carro, no hay a quien perseguir, decir, bueno, él era el piloto. Tenemos esta persona muerta que no tiene lesiones en la parte interna, pero tenemos una persona que llegó mal al hospital, que tiene lesión en el hígado, que tiene lesión en el vaso, que tiene fracturas en tórax, que nos está describiendo las lesiones del piloto. Entonces, nuestro pensamiento debería de ser que la persona que iba como piloto no tuvo tanta descarga energética que le produjera una muerte instantánea, la otra persona por otros factores falleció, todos bajan del vehículo y para disipar responsabilidades cambian en sí los roles y decir, bueno, el que murió era el que iba de piloto. Pero nosotros, basados en ciencia y por tener el conocimiento, sabemos quién, según las lesiones, era el piloto y poder descargar la responsabilidad en cada uno según su participación. También vamos a encontrar lesiones características del cinturón de seguridad. Y es que el cinturón de seguridad es una cuerda, un lazo grueso que tiene 3 puntos de anclaje. Va a ser el hombro que siempre va a ir pegado a la puerta, la cadera que va pegada a la parte interna del sillón y la cadera que va pegada a la parte externa del sillón. Y es en esos 3 puntos donde puede generar fracturas. La más común es la parte proximal o la parte distal, perdón, de la clavícula, que es donde el cuerpo se va hacia adelante y de donde el cinturón lo regresa, generando tanta fuerza que va a fracturar la clavícula. Eso es en conclusión para poder determinar quiénes son los pasajeros. No sé si tenemos alguna duda respecto a ello. ¿Alguien? Bueno, entonces para concluir, ¿sí? Dime. Disculpe, es que estaba encontrando la forma de plantear la pregunta, pero cuando hay niños a bordo, en caso de niños menores de 5 años, ¿cuál es el tipo de lesión más común que ellos pueden presentar en caso de un accidente? En caso de que ellos no lleven cinturón o no, el carro no porte un carrito especial para que ellos puedan estar adecuadamente sentados en el móvil. Pues un carrito no vas a encontrar dentro del carro, ¿ah? Porque la silla, perdón, el asiento, la silla. Solo que lo llevaras en un carrito de esos tonka, ¿va? Pero no, en la silla, mira, si lo llevas dentro de su silla, si el impacto fue muy fuerte, vas a encontrar las lesiones del cinturón. El cinturón en ellos es un cinturón en Y, un cinturón que les pasa por las 2 clavículas, se une aquí en el pecho y de aquí del pecho se jala hacia la cintura, de donde tiene otro cinturón, de donde viene otro cinturoncito. O pueden bajárselo hasta la sínfisis del pubis y aquí en medio de las piernas está la otra parte. Entonces las lesiones en los niños podemos encontrarlas en los genitales y fracturas a nivel de ambas clavículas, depende de qué tanto se impulsó, además de que vamos a encontrar lesiones en cuello, espasmos, por la edad es muy poco probable que puedan haber algún tipo de fractura porque el huesito todavía no está solidificado, es laxo, entonces vamos a encontrar dolor de cuello, espasmo, aumento del tono del músculo, fracturas, lesiones como equimosis que son morados, quemaduras por fricción o escoriaciones por fricción aquí, donde van puestos los cinturones. Si son de esos de doble gancho, que tienen un gancho que se les pone en la parte cabal a la altura del pecho y uno en la parte superior de la sínfisis del pubis, podemos encontrar fracturas o depresiones, fracturas en tallo verde se les llama, en esternón,
donde el esternón se dobló, no se fracturó, pero se dobló, y les va a generar un hundimiento, y también en la sínfisis del pulso. Ahora, si los niños iban sin cinturón, que es lo más común, que viajen sin cinturón y echando relajo en la parte de atrás, al momento de que frenen, pues, el ejemplo del huevo, ¿va? El carro funciona como la cáscara del huevo y el niño es la clara. Cuando el carro impacta y empieza a dar vueltas, el niño va a parecer pelota de pinball, pues vas a encontrar equimosis, vas a encontrar laceraciones, vas a encontrar fracturas, y no esperes encontrarlas en ningún lugar en específico, sino en todos lados, porque el niño rebotó por todos lados. Si es que iba en la parte de atrás del sillón, si iba en la parte de en medio, lo más común es que salen disparados, rompen el vidrio y salen. Eso es muy, muy común. Correcto, gracias, doctor. Entonces, para tener así en mente cómo podemos diferenciar a los ocupantes del piloto, pues hay que buscar la lateralidad y la severidad del traumatismo o del golpe. Hay que correlacionar las fibras de ropa, pelos y sangre que encontremos sobre el volante y sobre la parte del windshield que le daba al piloto para hacer cotejos de ADN, ¿va? O cotejos de ¿cómo se llama? Macroscópicos de fibras, es decir, todos iban de rojo, pero alguien iba de azul y encontrás fibras azules sobre el volante, porque el que iba de azul era el que iba de piloto. La lógica. Y la impresión del acelerador y del freno en la parte de la huella del zapato o de la suela, porque al momento del impacto, pues como se intenta frenar, se ponen los dos pies firmes contra estos pedales, se da el golpe, los pedales se deslizan sobre estos, producen las fracturas de los dedos del pie, pero en la huella del zapato dejan marcado, dejan quemado, o incluso a veces hasta el zapato queda incrustado y no se puede quitar. Entonces, eso es otra de las cuestiones que te puede decir, esta persona era el que era el piloto. Todos los demás, pues, no. Hay factores en los cuales se reduce la capacidad al poder manejar. La más clara y la única tipificada hasta el momento aquí en Guatemala es el alcoholismo. El alcoholismo o la alcoholemia, al manejar aquí en Guatemala se establece como un positivo de 0.01 de alcohol en aliento en un alcoholímetro. Eso es diferente a la sangre, porque en la sangre es la alcoholemia, y la alcoholemia se da como, o se registra como un 0.5 gramos de alcohol por litro en la sangre. 0.5 grados de alcohol por litro en la sangre equivale a ingerir una cerveza. Así es la ley de aquí de Guatemala, que según el artículo 176 y 177 de la ley y reglamento de tránsito. Que no se aplique es otra cosa. Lo que, ¿cómo se llama? Tipifica la ley. La tasa de letalidad en personas que sufren accidentes vehiculares, es decir, que se chocan y mueren, es del 0,01% de estos casos, o mejor dicho, para la población guatemalteca. ¿Qué significa? Que nosotros somos 17 millones, y de 17 millones se va a morir el 0.01% al año a secundaria a accidentes de tránsito dentro del vehículo. No solo el alcohol es lo que va a perjudicarnos en nuestra capacidad de poder conducir. Hay estudios que revelan que el hecho de ir hablando por teléfono, aun cuando sea a través de manos libres del carro, o incluso hay personas que todavía se atreven a contestar mensajes mientras manejan, o que se creen gringos y empiezan a grabar el camino mientras van en el camino y graban en la carretera y luego graban el radio que van oyendo a Cristian Nodal y luego se voltean y dicen, ya te olvidé, chiquita, y ponen su historia en el Instagram y Facebook. Eso equivale a ir alcoholizado. Y es que el celular no reduce la capacidad de manejo, pero sí reduce la capacidad de poner atención a la hora de que estamos manejando. Y el reducir la capacidad de atención a la hora de manejar se traduce en un impacto eminente. Las lesiones dentro del vehículo no solamente se dan por las fuerzas
de afuera que se aplican sobre el vehículo, es decir, el impacto de otro vehículo sobre el vehículo que se está manejando, sino también las lesiones que puede producir la bolsa de aire. Y la bolsa de aire puede producir lesiones en nariz, en rostro, en tórax y en abdomen. Y es que la bolsa de aire sale a una velocidad de 250 a 300 kilómetros por hora. Es decir, si un carro tiene bolsa de aire, les recomiendo lleven el cinturón de seguridad, porque lo más probable es que si tiene bolsa de aire, ustedes no lleven cinturón de seguridad y choquen, van a morir no por el choque en sí, sino por el golpe que les va a dar la bolsa de aire. Además que la bolsa de aire no solo produce muerte instantánea, sino muerte al tiempo, y es que está producida por esta se da por una reacción de hidrógeno y nitrógeno y magnesio, si mal no me recuerdo. Estos polvos blancos que se despelen después de que la bolsa se infló, se inhalan por la persona que pegó contra la bolsa. Estos polvos son tan finos que llegan a los alvéolos, los tapan, la parte más distal del pulmón, y luego causan una neumonía química, que por el estado en el que se encuentra la persona muchas veces pasa desapercibida y puede producir la muerte. Una muerte por la inhalación de los químicos de la bolsa. La bolsa de aire está diseñada para que salga a una velocidad de, ¿cómo se llama? De 1/20 de segundo, es decir, ustedes pegan, dividan un segundo en 20 y al 20ª parte de ese segundo la bolsa ya salió, más o menos a 250 kilómetros por hora, y ya ustedes golpearon contra la bolsa. Y si no llevan su cinturón, es muy probable que ustedes mueran de ese impacto contra la bolsa. La bolsa no solo genera las equimosis, la neumonía química que les hablé, sino que también puede generar abrasiones y quemaduras por el impacto, puede generar equimosis y fracturas por el impacto también, puede generar que haya desprendimiento de retina, puede generar lesiones en los ojos, que se desprendan los ojos en sí de sus cuencas, y pues el más leve, que sería el dolor y el morado o hematoma que se les va a generar. Por eso es que la bolsa es una parte del mecanismo para evitar la muerte, pero es complemento del cinturón de seguridad. Si ustedes no usan el cinturón, lo más seguro es que la bolsa los va a esquimishquear. Y de ahí, pues para finalizar, podemos hablar un poco sobre la traumatología del motociclista, que es la motocicleta, es otro de los vehículos con ruedas pneumatizadas en las que mucha gente se desplaza. Tiene un mayor porcentaje de accidentes, por lo mismo tiene un mayor porcentaje de letalidad en los accidentes. Esto se relaciona o tiene una relación directa a la menor estabilidad que tiene el vehículo por tener solo 2 ruedas, a la mayor energía cinética que produce al momento de un impacto y a estudios comprobados a la más alta pericia, 1, y 2, interés que tienen los pilotos en resguardar la propia vida. Y si no, pues ¿cuántos de nosotros tenemos moto y usamos a veces el casco en el codo? O sea, nos hicimos pozole en la cabeza, pero el codo llegó intacto porque llevaba su casco. Aquí vamos a encontrar que desde 1970 viene estudiado, los porcentajes no han variado, y de las lesiones que son letales para los pilotos de motocicletas, un 77% de estas personas mueren porque tuvieron un trauma craneoencefálico, es decir, fracturas múltiples de cráneo, edema cerebral o incluso fracturas expuestas donde el cerebro se salió de su cavidad. Un 20% van a ser traumatismos tóraco-abdominales, pudieron salir expulsados, pegaron contra el vehículo que los impactó, pegándose en el tórax, en el abdomen, produciéndose un tórax inestable, una arritmia cardíaca, una broncoaspiración, produciéndose una laceración de hígado o de vaso, y todo eso le va a generar un derrame sanguíneo masivo interno y la muerte. Y traumatismo de los miembros, fracturas en los brazos y piernas que pueden producir a la larga una embolia grasa, que es un coagulito de grasa que se mete al vaso cuando el hueso se rompió y que con el tiempo va a llegar hasta el cerebro y puede generar un tromboembolismo cerebral o un tromboembolismo pulmonar. Eso es un poco
Menos común, se da en 3 de cada 100 personas muertas, pero es una de las complicaciones más comunes. De ahí vamos a encontrar fracturas que son características y vamos a encontrar la fractura en bisagra. Esto en personas que llevan casco. No hablemos en personas que no llevan casco, porque los que no llevan casco, el cerebro, el cráneo literalmente se rompe como en el casco. Según la lateralización del impacto, podemos encontrar dos tipos de fracturas bien estudiadas y bien descritas. La primera es una fractura en bisagra cuando se da el impacto de manera lateral o en la parte anterior y lateral del cráneo. La energía viaja perpendicularmente a través del mismo y lo que nos va a causar es una abertura de la base del cráneo porque las alas del esfenoides, que es un hueso que nosotros tenemos en la parte de atrás, que nos produce la parte de abajo de las cuencas de los ojos y nos produce un poco la parte de los huesos de la rinofaringe, produce también parte del techo del piso del cerebro. Ese huesito se abre y se forma así como un cañón, un hueco, una separación, y por ahí empieza a haber un desangre sanguíneo masivo, un derrame sanguíneo masivo, o incluso un edema o una laceración cerebral. Podemos encontrar en estas personas que tienen la cabeza por fuera intacta, pero les está saliendo cerebro por la nariz o por la boca. Y la más común, que es la fractura en anillo, personas de igual manera que llevaban casco, cuando salen expedidas, van a pegar con la punta de la cabeza sobre una superficie. El casco absorbe el impacto, pero como todo el cuerpo se compresiona sobre el cuello se introduce en el cráneo. Entonces, el foramen magnum es el oído por donde sale la columna del cráneo. Ese oído se mete sobre el cráneo, perfora el cráneo y ishkamik para el cuatillo que iba en motocicleta. Entonces, esas son las dos lesiones más comunes que vamos a encontrar en personas que usan motocicleta con casco. Si no tienen casco, pues se despozolan totalmente la cabeza. Algunos les dicen signo de olla ajada, una olla de barro que uno le pega un golpe y se fractura por todos lados. Eso es una olla ajada, que así se le llama aquí en Guatemala al signo de las personas que no tenían en su momento un casco. Bueno, jovencitos, eso fue todo por mi parte. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna aportación, chicle o manía? ¿No? Bueno, entonces, entonces yo se las voy a hacer a ustedes. A ver, alguien chispudo que haya puesto atención, que me diga cómo se define el atropellamiento y qué tipos de vehículos pueden existir que desarrollen el atropellamiento. Como dijo el cuate por ahí, Naiden. Tal vez podría definirse como la violencia que genera, ¿verdad?, un vehículo al encontrarse con un cuerpo, podría ser la definición del atropellamiento. ¿Y qué tipos de vehículos hay? De 4 ruedas y 2 ruedas, ¿va? Y hay vehículos que tienen ruedas neumáticas y ruedas que no tienen neumáticos, ¿va? Recuérdense que los carros tienen llantas, las motos también, y hay otros como carretas o trenes que no tienen llantas, solamente tienen ruedas. Vamos a ver cuántas fases consta el accidente automovilístico, Benny. Permítame. Voy a no me escuchar. Vas en carro, entonces mejor no, porque vas a ser el ejemplo claro.
Entonces, Stephanie, ¿cuántas fases? Creo que el arrastre y el aplastamiento también está el de caída, son esas 4. Superior del cuerpo pega sobre el carro, ¿ah? Y tiende a rodar o a caer del vehículo. Cuando un carro pasa por encima de la persona, de la víctima, ¿cuándo se causa más daño en esta persona? ¿Cuando está perpendicular o cuando está oblicuo a su eje principal? ¿Se recuerdan que oblicuo es atravesado y perpendicular es así como que en la misma dirección, ¿va? Es cuando se encuentra oblicuamente porque le pueden pasar las 4 llantas del vehículo. Cabal, hay un mayor riesgo de que pasen las cuatro llantas encima del cuatillo y Shikamic, bueno, ya está Shikamic, pero igual. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos determinar qué persona lesionada abajo del vehículo era la que iba manejando el carro? ¿Bajo del vehículo, dijo? Ajá, o sea, ustedes ya llegaron con su pick-up del MP y todo el rollo, se bajan y todo el rollo, y encuentran el carro chocado, pero todos los tripulantes ya se bajaron del carro. ¿Cómo pueden determinar quién era el que iba manejando? O sea, uno se agarra el brazo, otro se agarra una rodilla, 2 se agarran el cuello, pero un cuate se está sobando así mucho el pecho y todo el rollo. ¿Cómo podrían ustedes decir? Con las costillas que tiene lesiones de la parte torácica. Porque la parte del timón le saca el aire, dijera yo. También lo que dijo Ángel y Benedicto es cierto, las lesiones en el tórax, en el abdomen van a ser más fuertes o más comunes en el que era el piloto y se deben correlacionar con lo que dijo Osmar, buscar las fibras de la ropa de la persona que se encontraron en el timón, buscarlas con las que con las que bajaron. Una fibra roja, quién llevaba un suéter rojo, quién llevaba una camisa roja, quién llevaba una toalla roja puesta, ¿va? Esas son las 2 correlaciones que nos van a decir quién fue el que iba manejando. Hablando de las situaciones que disminuyen la capacidad a la hora de manejar, ¿cuánto dijimos que era la cantidad de alcohol en sangre? Y que disminuye la capacidad, y esto ¿a cuántos sopas de gallo en lata equivalen? Dependiendo del aguante de la persona, Alex. ¿Cómo? Dependiendo del aguante de la persona, digo. No, tenés mucha razón. ¿Cómo decís, Ángel? Mencionó que equivalía una lata de cerveza. Equivale cabal a una lata o una botella de cerveza, 50 gramos por 100 ml de sangre en el cuerpo, pero lo que dijo Benedicto es muy cierto, depende de la exposición repetida que tenga, ¿va? Si sos primerizo o no tenés mucho contacto con el alcohol, una va a bastar para que te nuble la capacidad, pero Osmar dice que él aguanta con 3 de 24, pero si no... Ya me perdí por dónde. Pero si tenés mucho contacto, si acostumbras, qué sé yo, a tomar vino con un pollo, alcohol, cerveza con una carne, pues eso va aumentando tu tolerancia, ¿va? Entonces sí, ahí va a aumentar la cantidad de sangre, de alcohol en sangre para nublar tu capacidad de respuesta. Pero según la ley es 0.5 gramos
por litro en sangre o 50 gramos por cada 100 ml, o 0.01 de alcohol en aliento, que equivale a ingerir una cerveza, de las normales, no de las de 24. A ver. ¿Qué fue lo que dijimos que tenía de relación el celular con el alcohol? Exactamente, que el celular lo que hace es que disminuye la concentración, no la capacidad. El alcohol disminuye la capacidad para manejar, pero el celular, aun cuando sea a través de manos libres, algunos audífonos o incluso el mismo aparato del carro, ¿va? Para poder conectarse, eso va a disminuir y en gran manera la concentración en el camino, y pues nos vamos a ir a estallar ahí contra lo primero que se nos ponga. Y en relación a los motoristas, ¿cuáles son las fracturas más comunes? Depende si llevan casco. Cabal, pero aún decime con casco y sin casco, ¿cuáles son las más comunes? ¿Podrían ser las extremidades? Sí, son las lesiones que vas a encontrar, ¿va? Escoriaciones por fricción o fricciones saltatorias en las caras laterales, brazos y piernas, quemaduras en la parte interior del miembro inferior derecho por el escape, pero fracturas en cráneo, estamos hablando de las multifragmentarias o olla ajada a casco, y estamos hablando en bisagra, como que fuera una puerta, de cuando se afecta al hueso esfenoides, un golpe lateral cuando se usa casco, y una en anillo cuando se usa casco, pero el golpe es en la parte superior del cráneo. Se hunde la cabeza sobre el cuerpo, sobre el cuello, presión sobre el cerebro, sobre el cerebelo primero, y ahí ya, ishkamik. Entonces creo que eso es todo lo que podemos hablar así a grandes rasgos sobre este bonito tema de la traumatología del automovilismo, accidentes de tránsito. Espero que haya sido de su agrado y que haya llenado las expectativas de cada uno la diserción. Les voy a estar enviando el material con su compañero para que ustedes puedan tenerlo y estudiarlo. Y pues, si no tiene nadie alguna pregunta, alguna aportación, chicle o manía, pues paso a retirarme. No, pues solo agradecerle por la gran explicación que nos dio en esta charla. Fue muy motivacional para nosotros, en el sentido de que aprendemos bastante. Abrimos más nuestros aspectos hacia esos temas. Y agradecerle, ¿verdad?, por su tiempo, por haberse tomado este tiempo y por habernos dado esta charla tan buena. Gracias. Les comento, como les dije hace rato, no todos se van a tirar al Ministerio Público, ¿va? Yo creo que, no sé, tal vez es mínima la cantidad de ustedes que va a querer buscar un trabajo ahí o hacer carrera ahí. Pero sí es importante como un abogado litigante que van a ser tanto como de defensa o como parte acusatoria, que siempre tomen en cuenta este corto espacio que ustedes tienen de acercación a la medicina forense, la medicina legal, para que puedan sustentar por errores te piden. El saber es poder y el saber está en sus manos. Entonces, sin nada más que agregar, les agradezco, les deseo una muy buena noche y que todos estén muy bien. Doctor, solo quería agradecerle en nombre de todos mis compañeros
bueno, ya lo dijo mi compañero, pero se lo vuelvo a repetir, por su tiempo y sus conocimientos. Bueno, creo que el día de hoy todos nos llevamos un gran conocimiento a nuestras casas y, bueno, esperemos que en ocasión podamos encontrarnos de nuevo y hablar ya sobre otras cosas más, no sé, desarrolladas o algo así. Perfecto, no te preocupes, en lo que podamos agregar o ayudar para el crecimiento de cada uno de ustedes, estamos para servirles. Gracias, doctor. Ahí estamos, doctor Montarito. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros y compartir de su conocimiento, como bien lo decían los demás, ¿no? Muchas gracias ahí que yo le comentaba cómo estaba el asunto también y todo fue también muy carrereado, pero nada, todo se dio bien y todo salió bien al igual. Ahí solo estaré esperando las diapositivas también para poder compartírsela a los compañeros, para que ellos quizás puedan darle una repasada igual y tengan a la mano el material de apoyo, ¿no? Y de mi parte le agradezco mucho, doctor. Ya sabe, siempre ya estamos también para lo que sea y mil gracias. A ustedes por la invitación. Ahí te estaré enviando las diapositivas y nada, mucha suerte. Pasen feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, igualmente, doctor. Chau, sí. Gracias, doctor. Cuídese. Feliz tarde.